Paz a vosotros, hermanos. En este día continuamos con los cultos que se están llevando a cabo esta semana de consagración. Para dar inicio te doy la bienvenida, y tú que nos estás observando por estos medios, vamos a alabar a nuestro Dios con este himno, el himno número 288, al encuentro de tu Dios. Desde su hogar, entónenlo, hermanos. Pecador, tú que divagas lejos del redil de Dios, ¿por qué no hoy te preparas al encuentro de tu Dios? Busca a Dios en sacrificio, tu alma va de mal en pos. Oh, cuán triste es ir a juicio ante el tribunal de Dios. Vuelve ya de donde vagas, oye ya su tierna voz. No te da temor que ante el tribunal de Dios. Busca a Dios en sacrificio, tu alma va de mal en pos. Oh, cuán triste es ir a juicio ante el tribunal de Dios. Tus placeres, pues tus años van veloz. Si es que no estar tú quieres ante el tribunal de Dios. Busca a Dios en sacrificio, tu alma va de mal en pos. Ir a juicio ante el tribunal de Dios. Si la invitación desechas, si desprecias a tu Dios, la sentencia ya te acecha al encuentro de tu Dios. Busca a Dios en sacrificio, tu alma va de mal en pos. Oh, cuán triste es ir a juicio ante el tribunal de Dios. Amén. Y es así en este hermoso himno en donde tú puedes encontrar a nuestro Dios. Seguimos alabando a nuestro Dios y los voy a invitar a que pasemos a la página donde se encuentra el himno número 225, el oro y la plata. Usted, creo que, como dice este himno, me redimió, mas no con plata. Entonémoslo con todo ese amor, para honra y gloria a nuestro Dios. El oro y la plata no me han redimido, mi ser del pecado no puede librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo me puede salvar. Me redimió, mas no con plata, me compró
precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la pena terrible no pueden quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, mi culpa su muerte la alcanza a borrar. Me redimió, mas no con plata, me compró mi Salvador, con honor, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la paz no darán ellos al pecador. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me quita el temor. Me redimió, mas no con plata, me compró mi Salvador, con honor, mas con su sangre, grande precio de su amor. El oro y la plata no me han redimido, la entrada a su reino no puede comprar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte rescate con fe yo ganar. Me redimió, mas no con plata, me compró mi Salvador, con honor, mas con su sangre, grande precio de su amor. Amén. Grande precio de su amor. Y hermanos, creo que debemos de continuar en este culto, pero no lo podemos hacer si no tenemos una oración. Los voy a invitar a que desde su hogar incline su rostro, sus rodillas, pero es un acto en el cual lo hacemos con ese corazón a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre celestial y bondadoso Dios, en esta tarde te damos gracias porque nos permites, bendito Padre, llevar estos cultos en esta semana del cual, bendito Padre, es una semana del cual nos debemos seguir confortando con tu bendita palabra. Es una semana de consagración de la cual debemos de estar presentes cada uno de nosotros, haciendo las cosas correctas y llevando también, bendito Padre, este alimento del cual, bendito Padre, desde una alabanza, desde una lectura, nosotros nos alimentamos y nos fortalecemos en ti. Te pedimos seas con cada uno, bendito Padre, en esta tarde. Condúcenos en ese camino de verdad siempre y llévanos con tu Santo Espíritu y esas bendiciones que solamente tú nos das. Te lo agradecemos y te lo pedimos humildemente en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Después de esta oración, hermanos, los invito a que abran sus sagradas escrituras. Vayamos allá al libro de los Salmos. Tendremos esa lectura, la lectura devocional, que se encuentra en el Salmo número 34, del versículo 1 al 7. Doy unos momentos en los que usted va tomando sus sagradas escrituras y va encontrando este salmo. Vuelvo a repetir, hermanos, Salmo 34, del versículo 1 al 7. La palabra de nuestro Dios dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oiránlo los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una.
Busqué a Jehová, y él me oyó, y libróme de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó, y oyóle Jehová, y librólo de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, y los defiende. Amén. Es claro en estas palabras en donde siempre debemos de bendecir en todo tiempo a nuestro Dios. Tenemos nuestra oración por nuestro hermano predicador de esta tarde, que es nuestro hermano ministro y pastor de esta iglesia, nuestro hermano Carlos Daniel Medrano. Los invito a que con toda reverencia oremos, hermanos. Padre eterno y bondadoso Dios, gracias, Padre eterno, porque ha llegado el momento de tener tu bendita palabra. Te pedimos que seas con nuestro hermano predicador estatal, nuestro hermano Carlos Daniel Medrano, quien es el bendito Padre, en ese mensaje que trae para cada uno de nosotros, viene junto con esa gran bendición tuya. Que esta predicación sirva para el engrandecimiento de nuestra alma y también para que nosotros tengamos firme y convicción, como cada día, todo lo que tú nos pides que hagamos. Bendícelo a él, a toda su familia, como también a nuestros hermanos y a cada uno. Bendito Padre, que nos permites escuchar esta predicación, que tengamos inteligencia y sabiduría para también llevarlo a cabo en nuestras vidas. Por suplicártelo y pedírtelo en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El momento de recibir este mensaje, y recibamos a nuestro hermano predicador, nuestro hermano pastor y ministro de esta iglesia, hermano Carlos Daniel Medrano. Paz a vosotros, hermanos. Este es un culto especial de la semana de consagración y doblemente especial porque antes de predicar yo quisiera que juntos demos gracias porque hoy hace 5 o 6 años este templo fue abierto y no quise pasar esta oportunidad de dar gracias a Dios de que hace 6 años por misericordia de Dios y por gracia pudimos abrir este lugar. Así es que, hermanos, vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este agradecimiento que tiene la iglesia. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque tú te has manifestado con tu iglesia, porque siempre nos has bendecido, siempre has llenado de misericordia a tus hijos y a este pueblo, Señor. Gracias porque hoy, hace 6 años, pudimos consagrar este lugar y esto siempre llegará a nuestra memoria de todo lo grande que has sido para con nosotros y te has manifestado en nosotros. Llénanos de tu paz y de tu misericordia y como cuando fue abierto este lugar, siempre se cumpla que este lugar esté abierto para recibir a todo aquel que necesite de ti y así nos permitas cumplir el objetivo y la misión de este templo y de este lugar, Señor. Sé con tus hijos, te lo ruego, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a Dios, hermanos, vamos a tomar el tema que hoy vamos a estudiar, que se titula La virtud del perdón. Y la virtud es un don que Dios da, que siempre se manifiesta entre las personas y más cuando viene acerca del perdón. Pero vamos a entender primero del perdón más grande que ha existido en la historia, que es el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que lean junto conmigo en el libro de Juan, capítulo 3, verso 14 al 17, lo siguiente, y leeremos, por favor. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Y esa es la manifestación más importante que existe en la historia acerca de la virtud del perdón, el perdón de nuestros pecados.
Cristo Jesús no vino para condenar al mundo porque el mundo estaba ya condenado, sino para que ese mundo fuera salvo por Él, por su sacrificio, por su enseñanza y por esa enorme virtud que traía esa misión para salvar al mundo, no para condenarlo. Hay personas que creen o se sienten condenadas porque Cristo Jesús dicen que solamente vino a condenarnos, pero en realidad lo que explica la palabra de Dios es de que vino para que este mundo fuera salvo por Él. Y esa es la enorme virtud del perdón, que Dios envió a su Hijo unigénito para que entonces el mundo fuera salvo. Vamos a leer otra parte en la Biblia que está escrita en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, donde dice así la palabra de Dios. Dice: ciertamente, apenas muera alguno por un justo, por todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí el apóstol Pablo explica, dice que apenas uno pudiera morir por su hijo, por alguien que ama porque es justo. Pero Cristo Jesús murió por el pecador y murió por usted y por mí. Así es que la justificación en ese don o en esa virtud del perdón se magnifica, como dice, porque Dios encarece su caridad, es decir, la hace más cara porque lo hace finalmente para las personas que no teníamos oportunidad. Porque ¿quién pondría a su hijo simplemente por quererlo poner, por morir por una persona pecadora, por una persona que no es digna de vida, que sus actos han llevado hacia la muerte, porque han asesinado, porque han matado, porque han violado, porque han ultrajado, porque han hecho cosas que no son correctas? Pero Dios encarece esa caridad por medio de Cristo Jesús. Dice el libro de Romanos en el capítulo 3 lo siguiente, dice así. Dice, por cuanto, capítulo 3, verso 23 al 25, dice así la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia del Señor, por revelación que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, aún atento a pasar por alto y con paciencia los pecados pasados. Es decir, aún el Señor ha pasado por alto esos pecados. Así es que cuando el Señor Jesucristo murió, que murió por usted y por mí, murió sin conocernos, sin tener distinción de usted porque tenía una piel blanca o una piel morena, porque había sido justificado simplemente por el don de la misericordia y el perdón de Dios. Y ese es el don más grande, porque esa es la forma que nos enseña a perdonar el Señor por medio de su palabra, para que nosotros también la apliquemos. Fíjese lo que dice aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 14, leeré desde el verso 12 en adelante, dice así. Entonces llegaron sus discípulos tomando el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto. Apartado cuando las gentes lo oyeron, le siguieron de pie a las ciudades. Y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó los que ellos iban enfermos. Esta fracción de la palabra de Dios nos ubica en un sufrimiento del Señor Jesús. El apóstol Juan el Bautista había sido asesinado. Sus discípulos de Juan habían ido a recoger ese cuerpo y lo habían enterrado y le avisaron a Jesús de que Juan había sido muerto. Entonces el Señor se retira para llorar el sufrimiento que tenía porque había muerto un predicador, un profeta y un hombre justo que le había bautizado. Pero aquí
Cristo Jesús demuestra el amor y la misión de su sacrificio, porque el Señor Jesucristo aún va a acompañarlos y dice que tuvo compasión de ellos, tuvo compasión de los enfermos y tuvo compasión de muchas cosas más, porque dice que estaban como ovejas sin un pastor. Así es que el Señor Jesucristo deja por un lado su sufrimiento, su padecimiento y su compasión renace más que cualquier cosa por el amor que nos tuvo. Y desde ese momento para con las personas que estaban allí, como para usted y para mí. Así es que la virtud también es compasión. Porque si no hay compasión no puede haber perdón, y si no hay perdón nosotros vamos a sufrir, porque el no perdonar significa vivir con raíces de amargura, vivir con esas condiciones que nosotros no podemos comprender, más por la palabra de Dios perdonar. Dice así el libro de Isaías en el capítulo 1, verso 18. Venid luego, dirá Jehová, y estáos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, estemos a cuentas, dice el Señor. Es decir, vamos a ver ese balance que existe entre lo que Dios nos perdona y lo que tenemos. Y entonces el Señor dice, yo te perdonaré todos esos pecados, porque si fueres tantos esos pecados tan rojos como el carmesí, vendrán a ser limpios. Y ahí está el grande don del Señor para el perdón hacia nosotros, porque el Señor nos perdona todo lo que habíamos hecho y como leíamos, esos pecados pasados vienen a ser olvidados completamente. No significa que son olvidados siempre y todo lo que hagamos, sino cuando dice estemos a cuentas, como cuando usted llega con una persona que le debe y le dice dime cuánto te debo y aquí terminamos y saldamos esta cuenta para que entonces reiniciemos. Eso es lo que quiere el Señor, que reiniciemos en esa limpieza, porque el Señor así nos ha perdonado, porque el Señor es grande en misericordia. Como dice el libro de Miqueas que vamos a leer en el capítulo 7, verso 18, dice así la palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? Que no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará y Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echarálos en los profundos de la mar, todos nuestros pecados. Y el profeta dice, ¿qué Dios como tú, que nos perdonas todo lo mal que hemos hecho, que no tienes para siempre memoria de todo lo que hemos hecho? Dice, ¿por qué no retuviste para siempre tu enojo? Porque tú eres un Dios amador de misericordia. Entonces la compasión y la misericordia son dos partes de esa virtud del perdón que debemos de reconocer. Pero hay un elemento más, el olvido, porque dice, y echarás en lo profundo de la mar todos nuestros pecados y jamás te acordarás de ellos. Esto nos hace pensar mucho sobre nuestra relación entre nosotros, entre las personas y los seres humanos. Y el Señor se daba cuenta de esa situación cuando hacemos una ofensa entre nosotros. Y llegaba a tocar este punto. Vamos a leer Lucas capítulo 7, verso 39, dice así. Y como vio este fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta conocería quién y cuál es la mujer que le toca y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y dijo, di maestro. Y dice, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Y di pues, ¿cuál de estos le amaba más? Y respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Cuando el Señor Jesús se da cuenta de que este fariseo le dice, si este señor fuera un profeta, en realidad sabría qué mujer, porque le estaba lavando los pies con ese perfume, le diría, sabría quién le está lavando los pies y que es pecadora.
Y Cristo Jesús entiende el comportamiento y el pensamiento de los seres humanos y le dice esta frase a Simón Pedro y le pregunta y le dice, ¿a quién perdonó más? Dice, evidentemente, aquel que le debía más. Dice, bien has juzgado. Entonces nosotros también, cuando Dios nos perdonó todo lo que le debíamos y dejó un saldo blanco o en cero para nosotros. Ese es el don y la virtud de Dios, manifestada por Cristo Jesús, del perdón. En el libro de Mateo, aunque no leeremos todo, en el capítulo 18 del verso 23 al verso 35, hay otra parábola que está explicando el maestro y le está diciendo, dice que había un rey que le debían mucho dinero, uno de sus siervos, y uno de sus siervos le debía 10,000 talentos. Y un talento mide o pesaba 21,5 kilos, un poquito más, 21,600 gramos de plata. Y este hombre que no tenía con qué pagarlo le pide misericordia a ese rey y le dice, perdóname mi deuda, que yo te lo pagaré. Y entonces el rey ya había dispuesto que vendiera a su familia como esclavos, y entonces él fue movido a misericordia y le dijo, está bien, te daré ese espacio, te perdonaré esa deuda. Inmediatamente saliendo esta persona encuentra un consiervo que le debía simplemente 100 dracmas. 100 denarios, que son 4 gramos de plata, y le toma del cuello y lo lleva ante el juez y le dice, este hombre me debe dinero y yo quiero que lo metan a la cárcel, y lo logra meter a la cárcel por esa ínfima cantidad. Cuando los consiervos se enteran de lo que había hecho este hombre, lo explican al rey, y el rey se llena de enojo y entonces lo mete a la cárcel, lo vende también como esclavo por la deuda que tenía, y entonces le hace pagar eso. Esta parábola nos enseña que nosotros debemos de tener misericordia y perdonar lo que nos han hecho las personas. Y usted me va a decir, es que este hombre me engañó, es que este hombre hizo algo muy malo y me dejó marcada en la vida muchas cosas. Y ahí es cuando actúa la virtud del perdón. Que si Dios nos perdonó una enorme cantidad de deuda, ¿no podremos entre nosotros perdonarnos? ¿No podremos entrar a cuentas entre nosotros y decirnos, está bien, te perdono? Haciendo la virtud de la misericordia, de la compasión y del olvido. Eso es lo importante de que Dios quiere que desarrollemos ese don del perdón. Dice, ahora sí, vamos a leer en Lucas capítulo 17, del verso 3 al verso 4, dice así. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día se volverán a ti diciendo, pésame, perdónale. 7 veces al día, dice. A veces no podemos perdonar cosas que nos hicieron hace meses y estamos enojados con nuestros hermanos durante semanas y años, y puede pasar mucho tiempo, pero no nos acordamos de las palabras del maestro que dice, si Dios te perdonó a ti, ¿tú no lo puedes perdonar a Él? El don del perdón es una misericordia y olvido. Es decir, es perdonar y olvidar. Es pensar en lo que Dios ha hecho para con nosotros, que nosotros sí hicimos cosas graves delante de Dios, para que también el Señor nos perdone. Y aún así le pueden hacer muchas cosas a usted, como yo también lo he sentido ese coraje, como yo también lo he sentido en mi propia vida, pero Dios nos perdona. Y si Dios me perdonó, ¿por qué yo no he de perdonar? En la vida habrá gentes que les llamen a ustedes hermanos
y no son hermanos, como decía el apóstol Pablo, esos falsos hermanos que quieran no tan solo sacarlos de la iglesia, sino que quieran acabarle con su vida. Y aún así, mantenerse firme. Esa es la enseñanza que Dios da. Y esa es la virtud del perdón. Porque cuando tenemos la virtud del perdón, tendremos la capacidad de olvidar. Y cuando tenemos la capacidad de olvidar, nos damos la oportunidad de vivir. Y aquí estamos, hermanos. Dice el libro de Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas. Isaías 43:18 dice así, no os acordéis de las cosas pasadas ni tengáis memoria de las cosas antiguas. Y aquí yo hago las cosas nuevas y por esto saldrá la luz. Y dice, no lo sabréis. Y otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, porque simplemente nos van a hacer daño y nos van a destruir. Y eso es lo que Dios no quiere, que nos destruya y nos consuma por dentro. Lo que Dios quiere es que vivamos y que vivamos esta virtud del perdón sobreponiéndose a cualquier dificultad. Solamente leeré otros dos textos que quiero concluir. Dice Miqueas 6, del 7 al 8. Dice, ¿agradase Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, te ha declarado que sea bueno y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio, amar misericordia, humillarte para andar con tu Dios. Dice aquí la palabra de Dios que podremos hacer 10,000 sacrificios y derramar ríos de aceite, pero si no amamos misericordia y no hacemos juicio, ¿de qué servirá? ¿De qué servirá cumplir a Dios si nosotros tenemos siempre ese rencor y no podemos perdonar los hechos pasados? Dios juzgue y Dios haga juicio entre mí y ti, dice la palabra de Dios. Solamente lo quiero llevar este pensamiento. Cuando José muere, bueno, más bien cuando Jacob muere, sus hijos tenían temor de lo que reaccionara José. Y José le dice, los hijos de Jacob le dicen a su padre que abogue por ellos antes de morir. Y aún muerto su padre, ellos tenían el temor de que José se vengara de ellos. Y sucede lo siguiente. Vamos a leer por último en el libro del Génesis capítulo 50, verso 17. Dice, así diréis a José, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por cuanto ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y pues se postraron delante de él y dijeron, henos aquí tus siervos. Y respondióles José, no temáis, ¿estoy yo en el lugar de Dios? José es llevado de ser un chico consentido del padre, un príncipe, a ser vendido como esclavo y vive muchos años como esclavo y padece de eso. Pero Dios compone el camino para que este José sea la salvación para su pueblo. Y entonces es cuando les dice, hermanos, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? ¿Acaso yo no puedo perdonar? Esa es la misma pregunta hacia nosotros en este tiempo. ¿Acaso estamos en el lugar de Dios que no podemos perdonar? ¿Acaso también nosotros sentimos ese enojo que hay con nuestros propios hermanos para decirle, no te puedo perdonar? Que Dios haga juicio entre nosotros en la virtud de hoy, la virtud del perdón, que es misericordia, compasión, amor y olvido. Y que Dios le bendiga. Paz a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano, quien ha tenido
esta predicación y creo que este mensaje es para que también continuemos haciendo las cosas correctas delante de nuestro Dios. El himno alusivo que los voy a invitar, hermanos, a que entonemos todos juntos es el himno número 2, Tal como soy, y entonémoslo como siempre, haciendo la invitación con ese amor a nuestro Dios. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, combate rudo siento en mí, Cordero de Dios. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios. Tal como soy, tu compasión nulificó la oposición. Ya me pertenezco todo a ti, Cordero de Dios. Amén. Qué hermoso himno del cual nosotros encontramos esas palabras de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Pues bien, hermano, los avisos que tenemos es que sigamos continuando esta semana de consagración, observando cada uno de estos cultos. El inicio de los cultos es a las 7:30 p.m. y está usted invitado. Invite también a cada hermano que usted pueda, para que también se llene de cada una de las predicaciones de estos cultos, para que engrandezca su amor en nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Estamos concluyendo este culto, lo cual los invito a que inclinen su rostro y sus rodillas. Dios los colme de bendiciones, hermanos, y oremos. Padre eterno, Tú estás aquí presente en cada momento de nuestras vidas.
Hoy en esta tarde hemos tenido este culto que tú nos has llevado de bendiciones, porque nos has dado tu bendita palabra, ese alimento espiritual que siempre necesitamos de ti. Bendito Padre, no te olvides de cada uno de nosotros. Llénanos y guíanos con tu bendición, porque tú eres el único que nos conforta nuestra vida. Y que siempre sea esa gran bendición quien nos fortalezca en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para llegar, bendito Padre, ese momento de estar contigo, estar en tu Santa Cena. Y bendito Padre, te agradecemos por permitirnos siempre tenerte presente en nuestro corazón, en el día a día. Padre, no me queda más que agradecerte. Bendice a nuestros hermanos que nos han seguido en esta transmisión y a nuestros hermanos quienes estarán llevando a cabo los cultos estos días en esta semana. Te lo rogamos y te pedimos perdón de nuestras faltas si hemos cometido delante de tu presencia, y con humildad rogándote y suplicándote estas bendiciones, estas peticiones, en el bendito y santo nombre de un solo justo, que es tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los colme de bendiciones, hermanos. Paz a vosotros.